Bienvenidos a la logia. Temporadas. Bueno, nos volvemos a encontrar después de un tiempo de pausa de vacaciones, obviamente. Qué bueno volver a encontrarnos, a vernos y también volver a estar con nuestro grupo, también estar en la flor de barracas, por supuesto, siempre agradecidas, pero volver a conectar con la gente, con nuestro grupo, con nuestros seguidores, con toda la gente que desde la temporada uno hasta hoy estaba esperando este momento. ¿Cuántas cosas pasaron desde el año pasado, creo? Bueno, a principios de año nos despedimos hasta ahora. Cómo avanzamos, cómo crecimos y vinimos con un montón de temas en la temporada 2 que nos pidieron ya varias veces, nos venían consultando en redes cuándo vuelven, qué están investigando, porque dimos algunas pistas pequeñitas en redes. Así que bueno, en esta temporada 2 se van a encontrar con varias cosas, ¿no, Sole? Sí, y es importante también entender que no solamente que cambió el programa, cambiamos de lugar, uno cambia, Mm, pero también cambia el formato. Vamos a presentar, cada temática va a tener una trilogía. ujú. Es decir, que digamos, de un mismo tópico va a haber como tres vinculaciones distintas a una misma temática, que en el día de hoy, ¿cuál va a ser? Bueno, hoy vamos a empezar con la trilogía de las sectas, porque fue un tema muy pedido y a nosotras nos interesa muchísimo que podamos abarcar y encarar desde distintos lugares, distintos análisis. Y la Argentina no es un país lejos de esto. La realidad que el tema que vamos a tocar hoy puntualmente está muy relacionado con las sectas en el poder y cómo mueven los hilos, ¿no?, de nuestro destino en algunos casos, y que no solamente está ligado a pequeños grupos de personas que por ahí creen en un Mesías, sino que a veces están detrás de los hilos del poder. Bien, para empezar, lo importante es entender qué es una secta, porque es un término que muchas veces aparece en redes sociales, en TikTok, en periódicos, y uno no termina de entender o comprender qué es sectario. Ujú. Es como un término en tendencia, ¿no? Tal tiene conductas sectarias, pero ¿qué es una secta? Una secta es un grupo, está conformado por un grupo de individuos que tienen, digamos, dos grandes como premisas. Una es perseguir una creencia y la otra es seguir a un líder. Mm, Líder que tiene determinadas características, principalmente ser carismático, lo ujú. cual hace también captar, o sea, que el individuo comience a alejarse de su familia, de sus amigos, de sus allegados, de su entorno, para sumergirse en otro microentorno donde va a estar este líder o esta creencia superadora, y llega un momento que la persona es totalmente coaccionada y hasta inclusive se olvida de sus valores, sus creencias, sus tradiciones y queda totalmente despojada, Ujú. despojada de que de la sociedad o de sus grupos cercanos que le pueda decir, mira, presta atención a esto que me parece que estás cambiando de actitud, presta atención a esto que me parece que estás cambiando tu manera de ser. Sí, muchas de estas sectas, como en un lenguaje un poco más cotidiano, es lavar el cerebro a las personas y las personas que son líderes en estos lugares tienen, como decías vos, son muy carismáticos o tienen la palabra exacta para poder llegar a lavarle la cabeza a alguna persona y que esa persona accione de determinada forma para a favor de este líder. El caso de Manson en Estados Unidos es una persona que tenía una especie de secta donde tenía mujeres que lo seguían y él literalmente mandó a algunas mujeres a matar a otras personas. O sea, era tal el lavado de cabeza que te lleva a perder la legalidad, los valores, todo lo que uno tiene y que sabe que está, bueno, esto, lo bueno y lo malo, ¿no? ¿Qué tan fuerte tiene que ser la palabra de esa persona? ¿Vos crees que tiene que ver más con la psicosis del líder o con el tema de la víctima que por ahí tiene como una vulnerabilidad dispuesta a este tipo de cosas? Yo creo que es una combinación de ambos factores. Primero, el individuo se encuentra totalmente susceptible en una situación, por ejemplo, de crisis económica, de depresión, de estar totalmente desmotivada y desanimada. Y por el otro lado, el líder o esta creencia, digamos, que tiene la secta es tan fuerte que a vos te convence de que vos vas a salir de este estado de depresión o de tus deudas económicas o de la situación que a vos te aflija. Hasta inclusive puede ser la pérdida de una pareja, un rompimiento amoroso. No Ujú, todas las personas nos afectan las mismas situaciones. Por ende, la secta o el líder de esta secta esa situación la ve. ¿Y ujú. qué va a empezar a decirte? Yo tengo la solución para vos. Y tiende a ser una solución bastante mágica, una solución muy rápida, una solución que vos no encontraste en ningún lugar. No la encontraste ni en la psicología, ni en la medicina, ni en una reunión con amigos. Mm, Entonces esa persona detecta, a ver, pareciera que tiene un patrón bastante
parecido a alguien narcisista, ¿no? Ujú, Ve tu debilidad y esa debilidad la convierte y de ello se apropia. ¿Y qué termina haciendo? Apropiándose de vos. claro. De no solamente de vos, de tu psiquis, de tus bienes. En muchísimos casos hay muchas, vamos a tocar un par de sectas acá donde tenemos testimonios de personas que ponían todo su economía, sus terrenos, todo su patrimonio en estos lugares y cómo estas personas se aprovechan de eso. ¿Vos crees? Entiendo que hay distintos tipos de sectas, porque uno a veces solamente lo relaciona, hoy vamos a hablar puntualmente de los cultos, pero siempre está relacionado con una religión puntual, puede ser, o alguna otra temática. No, no necesariamente tiene que ser, digamos, una secta religiosa, porque muchas veces las creencias que se tienen no se enmarcan en ninguna religión conocida. Porque también aparece el debate, que posiblemente lo trabajemos en alguna otra trilogía, de si, por ejemplo, algún tipo, no quiero dar nombres para no Mm, spoilear nada, pero si algún tipo de religión que hoy actualmente está en mm, nuestro país es una secta. ujú, Hay que contemplar varios elementos. Primero, que Argentina es un país que tiene libertad religiosa. Por ende, nosotros podemos proponer crear una religión, mm, registrarla y decir, bueno, los logistas. sí. Vamos a crear Nuestra eh, propia nuestra religión. propia religión, que son los logistas. Otra cosa que también propulsa esto es el hecho de que no tengamos una ley antisecta. Hace mucho se está Mm, intentando aprobar este proyecto, el tema es que quizás no hay ningún sector político que lo avale. Entonces es como una combinación bastante peligrosa, porque supongamos que nosotros creamos a los logistas. ujú, Tenemos nuestro propio espacio, nuestra propia comunidad. Y a partir de ahí decimos, nosotras somos las personas que vamos a resolver todos los inconvenientes que vos tenés. ujú, Y quizás no necesariamente nos tenemos que apoyar en algún dogma, no necesariamente tenemos que ser quizás o católicas o ortodoxas. Podemos decir, hay un nuevo Dios que es el Dios, no sé, Michi. El, el dios Michi. El dios Michi. O sea, hay un ser supremo, hay un gato naranjoso que está viviendo en determinado planeta, que se contactó con nosotras, y nosotras, porque somos seres divinos, porque ahí empieza la cuestión, ¿no? Ujú, El líder tiende a tener como esta conexión ancestral. Muchas veces claro. no es con un dios religioso, sino con algo supremo, siempre hay algo supremo en lo que creer. Entonces nosotros le transmitimos a los Ujú, lojistas que tenemos esta conexión con este gran ser naranjoso, que él nos dijo que, como los Simpsons, ¿no? como el líder. Es como Que, el líder que promete llevar a Felicidonia a Springfield. Es muy parecido. ujú, ¿Y el líder quién le dio esa cualidad? Y además, ¿dónde está Felicidonia? claro, es todo como muy así como muy en algodones, pero sin embargo generan como tienen una fervosidad en el momento de hablar, de explicar o de mostrar que lleva al extremo de las creencias a las personas que son víctimas de estas sectas, que son muy extremistas, ¿no? Lo que vamos a hablar hoy puntualmente, esto quiero recalcar, ¿no? Lo extremista que se vuelven las personas que pertenecen a una secta, que se aíslan. Vos contabas el caso, como este caso supuesto que dijimos de la secta del Michi y de los lojistas. Hay un caso en Estados Unidos muy conocido de una mujer que tenía una secta que ella decía que se contactaba con extraterrestres y se contactaba con famosos que ya habían fallecido y que le decían mensajes y que la iban a venir a buscar. Y esta mujer era muy conocida, pero muy, muy, muy conocida en YouTube. Tenía muchísimos seguidores, tenía donaciones, o sea, su grupo de personas, que eran alrededor de 20 personas, vivían en base a estas producciones. Y está tan libre hoy, ¿no? Porque tenemos tanto acceso a poder compartir con muchas personas muchas cosas, que se puede llegar a confundir, ¿no? No, y ahí está muy bien lo que vos decís, el ejemplo que das, porque ahí quizás no está el factor religioso, pero hay otras sectas que sí hacen un aprovechamiento del factor religioso, porque la fe también es a ver, la fe mueve multitudes, como Ujú, dice el dicho. El tema es que una cosa es vos creer en algo que te hace bien. El inconveniente es cuando la secta, eso que a vos te hace bien, lo convierte y hace que se vuelva en algo negativo. O claro. sea, se manipula la fe, hay como una malversación de esa creencia que vos tenés. También es importante preguntarnos desde qué momento están las sectas en Argentina, Ujú, porque, a ver, sectas y cultos hubo desde siempre. El tema es que a partir de diferentes sucesos que pasaron en el siglo XX, llevó a que nuestro país, sobre todo en lo que fue el periodo de la última dictadura militar, la sociedad entra en una gran crisis, una gran fragmentación.
Y las sectas aprovechan estas fragmentaciones, estas situaciones que ocurren a nivel geopolítico para poder insertarse en la sociedad. Porque una sociedad que está dividida, doblegada y sobre todo herida, es mucho Ujú. más fácil de convencer que una sociedad que está unida. Claro, hay mucha vulnerabilidad. Entonces, aproximadamente entre finales del 60 y los 90 fue como una gran llegada de diferentes sectas, de diferentes continentes, sobre todo europeos, Mm, europeos y norteamericanos. O sea, que estos líderes, estas sectas, llegaron al país, se establecieron, teniendo en cuenta de que, repito, tenemos una libertad total de religión y no tenemos una ley que determine que esto es una secta y esto no es una secta. claro. Entonces hay como un campo libre para vos poder venir y decir, hoy manifestamos ser los logistas. Acá viene como quizás el segundo condimento, que es algo que hemos hablado quizás en la temporada anterior. Todos sabemos, o dice por ahí Mm, alguna teoría de estas que circulan por ahí, de que para llegar al poder, todo presidente o todo partido político, independientemente de la bandera que tenga, necesita de apoyo de una logia, ujú. precisamente que no somos nosotras. Esas logias hay diferentes, quizás una de las más conocidas es la masonería, pero hay otras de carácter, de otro tipo de, digamos, de premisas. El inconveniente y la pregunta del millón es si actualmente quizás a quien ayudó al actual presidente es una logia o es una secta. Interesante. Quizás podemos plantear esta pregunta, ¿no? ¿Está la Argentina gobernada por una secta? Porque Javier Milei tuvo como un ascenso bastante rápido al poder, creo que nunca antes visto. ¿Y cómo podemos empezar a relacionar esto, no? Javier Milei, como muchos de los que están viendo saben, primero hizo su carrera política, pero de un día para el otro, lo que todo el mundo pensó que nunca iba a llegar al poder, lo hizo. De muchísimas técnicas, ¿no? De redes sociales, hubo mucho de esto, un poquito de lo que estamos hablando acá, de lavado de cabeza de cierta forma a un sector muy puntual, el sector joven, eh, de los más chicos que podían votar, lo digo puntualmente porque tengo una hija de 19 años, y mucha gente de su edad lo votó a Javier Milei sin saber absolutamente nada. Y puntualmente lo digo también porque en esto que hablamos de las sectas, está el extremo, ¿no? Del creer, creer, creer. Y mucha gente que lo sigue es repetir como, no me quiero ir de tema, ¿no? Porque yo ya enseguida me voy. Pero Javier Milei está relacionado con una secta que muy pocas personas saben y que esto es algo que se habla, pero no se le da el tono de seriedad que correspondería. Es una persona que está al poder y está relacionada con la secta Chabad Lubavitch. ¿Qué es esta secta? Es una secta judío ortodoxa que existe desde el siglo XVIII, que se creó en Bielorrusia. En principio, su premisa, lo que ellos buscaban, era convertir a no judíos en judíos para que puedan acatar ciertas cosas indicadas en la Torá que tienen que ver con Moisés. No vamos a profundizar muchísimo en eso, pero sí lo mencionamos, que quizás la primera persona que lo fundó tenía como una idea, ¿no? Buscar un equilibrio entre lo mental y lo emocional. Quizás esas personas tenían como algo como buscar un bien, por decirlo de una manera. El tiempo fue pasando y fue creciendo un poco más. Llegado la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que exiliarse y se exiliaron a Estados Unidos. El miembro mayor se los conoce como Rebe, y eso es como que se va heredando. El Rebe, en el momento que se mudaron a Estados Unidos, eh, la persona era judía, pero no era ortodoxa, de hecho no estudiaba la Torá, tampoco cumplía con sus festividades. No quiero decir algo tan así que no es con respecto a los judíos, porque no quiero faltar respeto, pero bueno, más allá de eso, cuando ellos se pasaron a Estados Unidos, ahí es donde fue su auge, donde explotó esta secta, ¿no? Ellos empezaron a enviar a distintos países a matrimonios que lo que buscan es poder tener como una sucursal del Hadad en ese país y a través de ayudar al prójimo, las personas sobre todo que están en situaciones de vulnerabilidad, que tiene que ver con, por ahí no sé, sufrir violencias, estar en la calle, tener problemas con adicciones. Ellos le prestaban servicios, le daban a cambio de, bueno, vení, sumate con nosotros te vamos a ayudar. Esto que venías comentando vos, ¿no? De poder
la ayuda milagrosa que te saca de este lugar, ¿no? Y así fue creciendo en Estados Unidos y se fue eh, propagando por distintos países. Obviamente que detrás de eso muchas personas quizás recibieron ayuda, no vamos a decir algo que no es porque sí, quizás se fue así, pero hay un trasfondo atrás de todo esto. Una sociedad como esta tiene muchísimo dinero y si son sociedades, tienen escuelas, tienen instituciones, ¿cómo obtienen ese dinero, no? Porque son sociedades que sin fines de lucro, todo es gratuito, la persona que va y busca asilo recibe un plato de comida, un lugar donde dormir. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? No, y también es interesante destacar que, como vos bien dijiste, seguramente desde un inicio el propósito pudo haber sido bueno. Por eso está muy asociado quizás al rechazo que se tuvo al tipo de gobierno que tenía Rusia desde inicios del 1700 hasta la segunda década del siglo XX, o sea, este rechazo que se tenía al zarismo, a la concepción absolutista de un zar. Entonces, quizás muchas personas de la comunidad judía no se sentían representadas o se sentían expuestas o no siendo parte de la sociedad, pues también hay que contextualizar 1700, la situación Ujú, en Rusia, todo lo que refería al trabajo en el campo, la falta de educación, el tema de no poder ascender en la escala social porque eras o meramente una persona muy empobrecida que trabajaba del campo y todas las ganancias tenían que ir destinadas a este zar. ujú, Entonces, posiblemente el propósito fue decir, bueno, quiero ayudar, quiero colaborar, porque hay otras personas de mi misma creencia que no se sienten identificadas por este tipo de gobierno. Hasta ahí está perfecto. El problema es cómo esto avanzando los siglos, avanzando las décadas, se empieza a transformar y empieza a tomar elementos propios de la secta. El tema de distanciarte de tu contexto, el tema de estudiar y capacitarte en lugares específicos de ellos. y no tener vínculo con otras personas, porque suele ser muy cerrado. Ujú, Que acá empieza quizás el debate, porque muchos de los fundamentos es decir, no, no, nosotros somos un tipo de creencia, somos una religión. Pero hay como muchos elementos, muchas partículas que me están demostrando que quizás más que una religión, tenés una gran característica de ser una secta. claro. Y además de que en cada paso que fueron teniendo, sobre todo a finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, está muy asociado a cuestiones del narcotráfico, de la violencia, violencia de género, Abusos. abusos y hasta inclusive trata de personas. Ujú, Entonces, la pregunta es quizás para los espectadores, para los oyentes. ¿Una religión hace eso o lo hace una secta? ujú. Buena pregunta. Y pensemos en este contexto, ¿no? El presidente actual de la Argentina eh, abiertamente habla de ellos y que ellos lo ayudaron, era cristiano o católico, por decirlo de una forma, y empezó a estudiar la Torá porque un rabino se acercó a él. Ese fue el acercamiento de Milei con el Haddad, que fue antes de Asunción como presidente, inclusive antes de las elecciones. Un rabino se acercó, le empezó a enseñar la Torá, él empezó a encontrar como mucho apoyo, ¿sí? Convengamos también el contexto, no sé si debería hablar mucho de esto, pero el contexto familiar de Milei, sabemos que la hermana de Karina Milei está muy relacionada con todo lo místico, lo oculto, lo espiritual, ¿no? Pero lo espiritual desde un lado, a nosotros nos ha llegado mucha información que hay cosas que no podemos compartir porque es personas que están dentro del gobierno nos han dicho, se hacen como sesiones espiritistas en Casa Rosada, no es solamente prender un saumerio Sí, sí, no como es, una limpieza, sí, no, no no. es solamente quizás saumear o baldear con vinagre y sal, sino quizás una cuestión más cercana al invocar a determinados próceres o personas que tuvieron un paso relevante por la República Argentina. Cosas que quizás en algún otro episodio podemos llegar a abordar. El tema es que esta combinación es bastante explosiva, porque estamos hablando de una persona que es de público conocimiento, que posiblemente en algún momento de su adolescencia o su infancia estuvo en un momento de vulnerabilidad. Sí, justamente por eso mencionaba esto, viste que vos comentabas que el haber sufrido algún trauma, alguna situación, te deja heridas, porque como seres humanos a todos nos pasa, y que quizás es, si te dieron en el punto exacto, porque convengamos que las sectas tienen esa particularidad bastante psicópata de saber dónde apretar el Sí. botón exacto, y a él le habrán devuelto quizás alguna ayuda o se sintió aliviado. Al principio seguramente habrá sido con buena intención, pero después todo se fue como
subiendo de tono. Y una persona muy conocida, un empresario muy conocido se hizo amigo de él, dueño del Hotel Libertador, donde Milei se hospedó después de su presidencia, donde se hospedó durante su campaña, y que a todos les llamaba mucho la atención, bueno, ¿por qué no se va Y que, por a, cierto, no quería quizás hospedarse en otro? en la residencia de Olivos, como si tampoco quería compartir momentos en la Casa Rosada, repito, esto es de público conocimiento, porque su hermana percibía que había energías opuestas a estas famosas fuerzas del cielo. Ahí está. Entonces, la pregunta, hay como dos grandes, digamos, preguntas para hacer. La primera es, ¿Javier Milei fue captado, fue invitado o él decidió, por decisión propia, acercarse a esta, entre comillas, religión barra secta? Y la otra es, ¿cuál es la oposición o cuál es la relación que tiene esta secta con las fuerzas del cielo? ¿Por qué se consideraba que él no podía estar en la Casa Rosada o en la Residencia de Olivos? Porque había energías que se oponían a esta fuerza del cielo. Bueno, justamente las fuerzas del cielo, él lo utiliza en su discurso, varias de estas temáticas muy espirituales para un presidente que no es tan eh, normal, no me gustaría decir palabra normal, pero que no es tan usual escuchar tener estos tipos de frases. Es algo que utilizaron de la Torá, donde se decía que es mejor tener como la fuerza del cielo más que 1 millón de soldados, porque sin el apoyo de las fuerzas del cielo uno no podría ganar una guerra. Y ahí empezamos este tema, ¿no? Cómo utiliza, que está bueno para hacerlo como eslogan, una campaña. El problema es cuando esto ya se empieza a utilizar en las decisiones que se toma del poder. Em, Todo esto que nosotros estamos mencionando, existen las fuentes en Google. Ustedes pueden poner Haddad, Lubavitch, Milei y van a ver millones de entrevistas a Milei donde él abiertamente lo cuenta y cómo esta secta a él lo ayudó a salir adelante, a sanar, a sentirse mejor. Pero claramente esta secta tiene contactos con el poder en el mundo y no estoy hablando de un poder bajo, no. Está relacionada con Donald Trump, está relacionada con Putin, fuerzas opuestas, pero increíblemente está relacionada. Em, entonces, esta secta fue la puerta de Milei a la presidencia y de Milei en Estados Unidos. Yo no sé, que asumo que quizás tenga mucho que ver. Yo puedo comprender, por ejemplo, los mensajes clave o el armado que tuvo la campaña, o esta premisa quizás de hablar fuerte, utilizar determinados términos, y hasta inclusive una motosierra que fue muy cuestionada. En una construcción de un mensaje político yo lo puedo comprender, Muy violento todo. muy agresivo. Pero supongamos que era su técnica, o sea, la táctica que él encontró para poder, digamos, tener un acercamiento con su público, que en su mayoría eran jóvenes votantes. Supongamos que uno lo puede entender, uno puede estar de acuerdo o no, pero lo puedes comprender. Lo que hay que ver es que si la involucración de él a esta secta no también tiene que ver también con los cambios abruptos que él ha tenido de actitud. Justamente esto que decíamos hace un rato, ¿no? Esto extremista de las personas que, sin ofender a nadie, hay muchas personas que lo siguen a Milei, que son así, ¿no? Muy ciegas. Es como, bueno, no, mira, el cielo es azul, no, pero es verde. Él me dijo que era verde. Y ahí se nota un poco como ese del seguirlo a él de una forma ciega sin analizar el todo. Y si él ya es así, seguramente haya alguien atrás que a quien él siga, que de hecho acá es donde se une el Haddad. Cuando esta persona se lo presenta a Milei, él empieza a tener viajes a Estados Unidos. Como dijimos anteriormente, el templo principal o la sede principal está en Nueva York, en Queens, donde el último rebe que estuvo vivo falleció en el año 1994. Este rebe era muy conocido, pero la realidad es que él era judío, pero no era ortodoxo. De hecho, no celebraba, como los dije, no celebraban las celebraciones típicas judías, no leía la Torá, no la estudiaba. Entonces, a él le cayó el título de rebe porque simplemente era yerno del rebe anterior. El rebe anterior estaba mayor, necesitaba un nuevo rebe, era el único hombre en la familia quien se lo pudo heredar. Ese fue el momento por el cual él se tituló rebe. Cuando él va a Estados Unidos, ahí empieza a tener otra
otra presentación, ¿no? Como para poder llegar a distintos lugares y que se conozca, se le hizo creer como una fachada de que él era una persona mística, que era muy estudioso de la Torá, que tenía mucha sabiduría. Entonces se le empezaron a acercar pequeños empresarios de los lugares, y en ese momento eran pequeños, y le pedían consejos. Y él a través de lo que sabía de la Torá, a través de su religión, de sus conocimientos, él te decía, bueno, podés invertir acá, podés invertir allá. Hubo alguien muy importante que le dijo, invertí en esto, que en ese momento era una locura. Él fue, invirtió y se volvió un multimillonario de un día para el otro. Entonces se empezó a correr este rumor en los 50, 60, 70, de que había una persona de que te aconsejaba y que vos básicamente la pegabas. Ahí fue asociándose con distintas personas del poder, distintos políticos, y empezó a tener mucho más crecimiento económico. A ver, en el trasfondo, narcotráfico y muchas otras cosas más, que acá no vamos a hablar porque si no estaríamos horas. Y Javier Milei, este empresario de Argentina que lo presenta, lo lleva a Estados Unidos para que vaya a pedir un consejo. Este Rebe falleció en el año 1994. Entonces, van a la tumba de este lugar, de este señor, de este Rebe, donde uno le puede pedir un milagro, así como hemos hablado de San la Muerte, del gauchito, que uno va a pedir, bueno, es exactamente lo mismo, pero con una secta judía, eh, judía ortodoxa. Y él va, se acerca, le pide como un milagro. Y a partir de ahí hay distintas técnicas que uno puede preguntar. Como el Rebe no está vivo, ¿cuál es la técnica que utilizan? La técnica de la bibliografía, o lo hemos hablado, creo, la técnica del libro. Había cartas que él escribía, el Rebe escribía cuando estaba vivo y las tienen compactadas en distintos libros. Entonces yo tengo una pregunta, ¿va a ser Argentina campeón del mundo? ¿O cómo puedo hacer para que Argentina sea campeón del mundo? Ojeo y pongo mi pregunta en una hoja cualquiera, lo que leo, esa es mi respuesta. Ahora, imagínate Es como algo personas, bastante adivinatorio. claro, ahí está la mística, ¿no? Personas que definen el futuro de un país regidos por este tipo de técnicas. Está perfecto cuando yo siento que uno lo decide para hacer, que vos lo puedas tomar como un consejo, como una lectura de tarot, que nosotros Claro. somos tarotistas, lo sabemos, pero imagínate tener el futuro de un país aparte, o sea, dependiendo de lo que digan estas técnicas, No, de me esta, parece como algo muy, muy fuerte y propicio a analizar. Supongamos que uno llega a la presidencia. Yo no puedo, a ver, puedo, por supuesto, como vos haces el ejemplo, puedo pedir una recomendación a las cartas, por sí, supuesto, obvio, pero no va a depender de mí, por ejemplo, cómo va a continuar, no sé, tal ministerio o el funcionamiento del Banco Central. Ah, bueno, dependiendo lo analizo. Si me sale el colgado, si me sale el tres de espadas, estamos no. bastante complicados. Claro, si sale un tres de espadas, estamos en una Estamos situación y el colgado. eh, la cuestión es que quizás habría como quizás que preguntárselo a una persona que tenga como mucho conocimiento o que en todo caso sea como seguidor del gobierno actual, si tiene conocimiento sobre esto. Porque, repito, es información que está publicada en grandes medios y necesariamente no medios opositores. No, no, no. No, no, porque hay varias entrevistas donde él, durante toda su postulación para la presidencia, en las entrevistas se lo consultaban a esto. Pero en la Argentina está como el tema muy tratado hasta ahí, no se dan cuenta de la seriedad, cómo se trata esta secta en otros países del mundo. Em, este Rebe, donde Milei fue a pedirle una especie de consejo, milagro o ayuda, antes de que fuera presidente, cuando él falleció en 1994, sus seguidores era tan el fervor que sentían que ellos transformaron a este Rebe como el Mesías. Ellos creen que el Rebe que falleció es el Mesías y que él va a volver en algún momento. Por eso su tumba está ahí en Nueva York, las personas se acercan y siguen propagando esta palabra en todo el mundo para preparar al mundo y convertirlos a todos en judíos, o convertirlos en el Hadad más que en los judíos, Claro. porque no, sé que no quiero que se malinterprete para nada. Convertirlos en el Hadad, em, y que a partir de ahí pueda llegar el Mesías. Sí, es importante lo que decís porque me parece que hay como una gran diferencia entre las personas que pertenecen al judaísmo
a lo que es la propuesta que está haciendo el Haddad, porque también lo que dice el Haddad es que las personas que lo integran son personas que tienen una distinción, o Claro. sea, de este, digamos, ser supremo, que falleció en 1994, como que pareciera que uno tiene algo distinto que el resto de las personas no lo tienen. Hay como una separación en el Haddad, porque todo hasta que falleció el Rebe era como respetable. El Rebe fallece y un grupo que lo seguía lo convirtió en un mesías a él. Pero hubo otro grupo que dijeron, no, esto no es así, o sea, esto se está alejando de lo que originalmente tratábamos de proponer. Entonces hay dos ramas en el Haddad. Hay una rama que no coincide para nada con todo esto. Y después tenés la rama del Mesías, que creen que Terrebe fue el Mesías y que va a volver, que no murió, que va a volver. Y justamente está vinculado mucho con distintos, como dije, del poder y también de los famosos, porque no es el único argentino conocido famoso que se va a Nueva York a pedirle a este Rebe. Me llama la atención cómo se le dan como características hasta inclusive santificadas, ¿no? Mm, A esta persona, que hasta inclusive no sé si se van bastante en contraposición con las creencias. O mm, sea, digamos, la matriz original, ¿no? Que al parecer pareciera que lo que conecta, digamos, todos los caminos es el judaísmo, que uno le esté dando atribuciones, que uno esté glorificando a esta persona, parece que es bastante opositor quizás a las creencias o en todo caso a lo que dice el Torá. A ver, no ujú. quiero hablar desde el desconocimiento, quizás si hay alguien de la colectividad que Sí, quizás que nos que escriba. nos escriba o que nos pueda decir, no, miren, este dato es erróneo o esto no es del todo así, bienvenido sea. Mismo, si en algún momento estamos diciendo algo que no es, Sí, por sí. favor, escríbanos. Eh, Siempre acá, como decimos, si es la primera vez que en el programa, siempre todos los temas los tratamos con respeto. Es un tema bastante delicado porque entendemos que es una secta, pero no queremos que se malinterprete lo que estamos diciendo. bien, Em, y también coincido en esto, por eso quizás hubo esa ramificación en el Haddad, que hay personas que dicen, che, no, mira, esto de lo del Mesías para mí no es así, y hay como una diferencia en el mismo Haddad como bandos opositores, y el bando que cree que este Rebe era el Mesías, está muy relacionado con el poder. Como dije, hay otros famosos argentinos, como Yanila La Torre, que ya abiertamente lo ha dicho, Victoria Banucci, eh, no me puedo acordar el nombre, Fátima Flores. Fátima Flores, que dijo que ella siempre creyó, tuvo mucha fe y ahora empezó a estudiar la Torá. Coincidentemente era novia o no sé de Milei. Y hay un video muy conocido en una entrevista que creo que es a Fantino, ella dice, me estoy yendo a Nueva York, no recuerdo si es Fantino. Me estoy yendo a Nueva York porque estoy estudiando la Torá y justamente se va a la tumba del Rebe. Entonces son personas muy conocidas y esto lo hablan sueltos. Si yo por ahí pertenecería a la cienciología, que también es una secta, está como más cuestionado que esta secta del Haddad. Em, y como también se nota en el discurso de Milei la influencia de todo esto en él. Si esto influiría solamente en su vida personal, yo no soy quien para meterme y es más que respetable que él crea Sí, en lo que a él le en el parezca. dios de piedra. Sí, Pero lamentablemente él utiliza todo esto para tomar decisiones políticas y que afectan a todo un país. Hay una entrevista hecha por C5N que cuando salga el capítulo al aire lo podemos poner los links abajo y ahí él claramente dice que la persona que le enseña a estudiar la Torá le pide que lea el Torá como si fuese con análisis económico. O sea, todo lo que él interpreta de la Torá lo relaciona con el contexto actual social de la Argentina. Es decir, él ve al capitalismo como lo bueno, por decirlo de una forma, el Estado es el ego, es el enemigo. Y cuando uno empieza a analizar en profundidad su discurso, él siente odio hacia el Estado, más allá de cualquier posición política, ¿eh? Cualquiera puede creer el mercado económico que quiera, pero cómo este odio, porque verdaderamente se siente ese fervor cuando habla de oposiciones como si fuese que estamos en una guerra, que no es así, y siempre se sitúa en esas situaciones, ¿no? El discurso, las fuerzas del cielo, la libertad.
los jihadistas creen que la libertad se llegaría a través de si se cumplirían ciertas leyes que estableció en su momento Moisés. Entonces, hay muchas cosas que se ven en su lenguaje. Lamentablemente, podemos darnos cuenta, nosotras que por ahí estamos hablando de esto, por eso también lo traemos a la mesa para que el público lo pueda ver desde ese lado y no solamente como que simplemente se está convirtiendo el judaísmo, que estaría perfecto eso, pero el tema es que está interviniendo en algunas cosas de esta secta en las decisiones políticas. Sí, no, yo también pensaba, ¿no? De que hasta inclusive esta interpretación que él está haciendo del Torá asociada con las decisiones políticas, económicas y hasta inclusive sociales. ¿Es una interpretación que esta secta le dice a él que tiene que hacer o es una interpretación personal? Lo que pasa es que si él tiene vínculos con personas que pertenecen a este tipo de, digamos, de culto, seguramente esa interpretación está intervenida por creencias o lineamientos que seguramente algún líder o círculo de personas de esta agrupación le da, Claro. porque no es digamos, una lectura meramente sin influencia. Ujú. Hay como una influencia seguramente en esa interpretación que hace y en esa conexión que él hace de signos. Ok, la Torah dice esto, pero acá mis compañeros, digamos, las personas que me acompañan a mí en este culto dicen esto. Hago como match de lo que dice la Torah con lo que dicen ellos y cuál es la decisión que tomo. Porque además también a esta decisión se suma todo este misticismo que envuelve a Karina Milei. ¿Qué factor cumple? ¿Qué elemento cumple ella? Bueno, La famosa jefa. bueno, una entrevista que es así, es con Fantino, donde está Milei. Me parece que fue antes de que asumiera o un poquito tiempo después, donde él dice que Karina Milei es Moisés, o sea, literalmente con estas Mm. palabras, y que él es el divulgador. Por eso Karina es la que toma las decisiones y que él es el divulgador de todo. Porque si no, de otra forma, Karina no podría transmitir ese mensaje, ella no es divulgadora, no tiene por ahí la misma oratoria que él. Bueno, lo dudo lo de la oratoria, pero no tiene como esas formas y él es el divulgador de la palabra de Karina. Y lo dice entre lágrimas, o sea, sin juzgarlo, pero honestamente es muy fuerte eso. A mí me está dando la sensación, me gustaría quizás que alguien del público quizás que tenga mucho más conocimiento o que sea, digamos, partidario de este gobierno, diga, si esto es un mito, si hay elementos, digamos, comprobatorios, que hay bastante evidencia, digamos, Sí. periodística, y que nos puede decir, no, mirá, es una campaña que se está haciendo en contra del presidente, o no, la verdad que hay elementos que son ciertos y otros no tanto, pero yo siento que hay como un sincretismo de muchas cosas, Ujú, porque por un lado tenemos los elementos de la secta, ujú. por otro lado, tenemos como todas las creencias políticas, filosóficas que él tenía en un inicio, cuando apareció como figura, digamos, pública, que era este muchacho que tenía creencias de la corriente libertaria y de la concepción económica y el libre mercado y demás. Pero por otro lado, aparece otra gran pata, que es el tema de las energías, del tarot, que no tienen una conexión. O sea, No. ¿cómo se hace toda esa conexión? La única manera es hacerlo mediante un sincretismo, es decir, que se haga una combinación de creencias que genere una nueva creencia, que eso es muy, muy normal o muy característico de una secta. Son como muchos elementos dentro de una licuadora, los proceso y tenemos un nuevo resultado, ¿no? Una nueva bebida. Claro, y mucho en el discurso de Milei, que es la persona que nos va a llevar a la libertad. Hay, si no me equivoco, Santiago Caputo, no quiero decir un nombre por decir, que también cuando Milei estaba por asumir o estaba en el tema de las elecciones, decían que él era el hombre gris, Ahí se dejaban está. llevar por la teoría de Parravicini, que no tiene nada que ver con Milei, pero instauraban a Milei como a ver, la teoría sí, no la teoría, sino la predicción de Parravicini lo que decía es que el hombre gris era el hombre que iba a llevar a la Argentina a su primer mundo, o lo iba a salvar y le iba a sacar. Para la llegada del hombre gris tenía que correr mucha sangre. Entonces ellos interpretaban que los años del kirchnerismo, del peronismo en el poder, eran los años esos de sangre y que Milei venía a ser este hombre gris que venía a salvar a la Argentina de todo esto. Y literalmente se tatuaron, hay un miembro de su gabinete que se tatuó esto, eh,
No es el hombre gris, Milei, no lo es, pero quizás la persona que venga después de él, no lo sé. Es que hay como muchos elementos circundando y dando vueltas. Es como que o sea, creo en un poquito de esto, pero también en un poquito de esto, pero también en un poquito de esto, y de todo eso hago una combinación. El tema, repito, como vos decías, vos podés creer y podés seguir la corriente que vos desees. Mm. El inconveniente es cuando las decisiones políticas, o sea, las decisiones de, o sea, tu decisión vinculada con tu creencia afecta a 50 millones de Claro, personas. claro. De esto se habla muy poco, está como, a ver, no sé si normalizado, pero se tiende a decir como no, es una teoría conspirativa, es una campaña que se está diciendo en su contra. Entonces también invitar a las personas a reflexionar de, ok, las decisiones políticas que se están tomando son producto de la vinculación que él tiene con esta secta, son producto de una decisión propia con su gabinete, o sea, una decisión conjunta a un partido Ujú. político, o son decisiones que se toman, hoy quiero que la no sé, voy a designar el gabinete según el tarot, mañana según la Torá y mañana según lo que diga, no sé, la El jefa. chi, claro. Entonces pareciera que no hay un lineamiento, no hay como una sinergia de decir, bueno, hoy tomamos las decisiones porque nos juntamos con el gabinete. Pareciera que es una cuestión totalmente al azar. Y es peligroso cuando vos tomás decisiones al azar. Repito, si vos lo hicieras con tu vida individual, me parece perfecto. Esto es como la gente que todo el día va cambiando de creencia. Claro. Hoy soy católico, pero mañana creo en San la Muerte, pero después me hago un banda y después me hago evangelista. Me parece perfecto. Pero Está, porque es tu vida. es tu vida. El problema es cuando 50 millones de personas se están viendo afectadas por decisiones que al parecer ni siquiera pueden ser tomadas por un individuo. Sí, además, esta persona, Javier Milei, toma, como decimos, toma estas decisiones, sigue esta secta, que la secta plantea mucho o son como nosotros o están en contra de nosotros, tienen como esa postura. Y Javier Milei tiene mucho de eso en su discurso. De hecho, en la iniciación del año legislativo, le dijo barbaridades a una diputada, si no me equivoco, con un odio, Miriam ¿entendés? Bregman. A Miriam Bregman, sí. O sea, con un odio lo dice, inclusive nosotras lo hemos visto en Zona Sur cuando le tiraron piedrazos, que él se reía, o le respondía ese odio que lleva al extremo. También hay un contexto donde socialmente, cada día que pasa, a mí me sorprende ver la cantidad de personas que veo consumiendo alcohol, consumiendo drogas en la calle, personas que por ahí tienen un traje y están tomando o Sí. aparecen durmiendo en la calle, el odio, el odio social este caso de este niño que fue, más allá de todo el contexto que las redes sociales ayudan, hay como la sociedad argentina se está instaurando un odio donde las personas se explotan de formas extremas que por ahí no que pasaba antes acá, ¿no? Pero ahora yo lo veo más como más Sí, está mucho seguido. más marcado. En un momento me reí porque esto que ocurrió también del piedrazo precisamente Sí. pasó en Lomas de Zamora, a metros Mm, de donde vivo y me causa gracia como siempre Lomas de Zamora es como protagonista, ¿no? ujú. Porque en algún momento nosotros hablamos también de qué es lo que pasa energéticamente con Lomas de Zamora. ¿Será casualidad que esto haya pasado ahí? Muchos decían que era orquestado, otros decían que no, pero nadie me lo contó, yo lo he visto, como el presidente de la nación iba arriba del vehículo insultando A las a la personas. gente. Es el presidente de la nación. Me parece que hay como comportamientos que uno tiene como que adecuarse por cuestiones protocolares. Pero también creo que hay algo de protocolo que también a él le impide este deseo, porque él quiere iniciarse literalmente en el judaísmo, pero hay una cuestión seguramente constitucional, o que para poder él ser presidente de la nación, o va a tener que renunciar a la presidencia para poder continuar, digamos, con su búsqueda Espiritual. espiritual, o va a tener que decir, no, mira, las decisiones las vamos a empezar a tomar acá nosotros. Eso es lo que queremos invitar a la gente, a los oyentes, a todos los que están descubriendo el programa, a pensar, Ujú. a decir, las decisiones que se toman son de un individuo con su gabinete o son totalmente tomadas al azar, como les digo, hoy por el tarot, mañana por la Torá, mañana me decide la Las secta, runas. las runas,
O sea, es serio, ¿no? No es algo para tomarlo en chiste y también estaría bueno invitar a la prensa, a periodistas a indagar, a Ujú. cucharear un poco más dentro de este lado para poder llegar al fondo y ver qué es lo que hay detrás. Porque si realmente, como se denomina este programa, nos gobierna una secta, ¿cuál va a ser el destino de la República Argentina? Y el próximo año es año de elecciones. Creo que estaría bueno, que está muy bueno poner esto sobre la mesa para que cada uno se haga estas preguntas. No le invitamos a que tengan la misma postura que nosotras con respecto a esto, los invitamos a que se pregunten, investiguen. Todo lo que dijimos acá existen fuentes en diarios, canales oficiales, canales que están a favor de mi ley, en contra de mi ley. Así que inclusive entrevistas donde él mismo lo dice con sus propias palabras, todo esto que mencionamos. Creo que es un tema muy importante para que cada uno se cuestione, vea, averigüe, no crea todo lo que dicen las redes No, sociales. tal cual. Los adolescentes, por favor, los invitamos a que investiguen un poco más de la historia argentina, los invitamos a que se pregunten un poco más, pregunten a no sé, sus abuelos. No tienen abuelos, pregunten a gente mayor que ya haya vivido estas situaciones y miren un poco en su alrededor, que creo que el alrededor, lo que se ve en las calles, es resultado mucho de las personas que nos está gobernando. Y eso dice mucho. No, aparte, como muy bien decías, esta idea del odio y que pareciera que cada vez estamos más fragmentados, individualizados, cada uno está en lo suyo. Ah, bueno, si a mí no me afecta, no me importa que el otro esté en una situación de calle. Ujú. Y siempre algo que nos caracterizó a los argentinos es la empatía, Y el la ayudar al solidaridad. otro, el ser solidario, y pareciera que eso cada vez se está desvaneciendo más. Entonces, quizás para ir cerrando, ¿no será eso uno de los propósitos de esta secta? El hecho de que una sociedad cada vez esté más fragmentada para poder tener más acceso y sentar y plantar bandera en nuestro país. No nos olvidemos que hay empresarios muy importantes, o sea, hay empresarios, poder político de primer mundo, ¿no? De Estados Unidos, que está atrás de esto. Porque ¿quién se está beneficiando? Ahí está la gran pregunta. ¿Quién se beneficia de todo esto? Siempre hay un ganador. Y la pregunta es quién es el ganador. Porque hasta inclusive llego a pensar que ni siquiera es Javier Milei No, no, el ganador. no. Puede ser un instrumento, digamos, de esta Para que se secta, implante algo claro, acá. digamos, de esta agrupación, de este culto, para decir, bueno, ok, nosotros te utilizamos a vos de intermediario. Porque siempre ocurre que lamentablemente las personas cuando llegan al poder son manipuladas por organizaciones mucho superiores a ellos. Ujú. Entonces, quizás que la gente empiece a pensar, empiece a analizar los discursos, las palabras claves y sobre todo que estamos muy cerca, muy cerca, falta menos de un año y medio para las próximas elecciones. ¿Y qué destino, qué camino le queremos dar a este país? Está en manos de todos esto todavía, así que los invitamos, como dijimos, a cuestionarse, pregúntense, no crean todo lo que les dijimos, pónganos a prueba, busquen información ustedes y saquen sus propias conclusiones. ¡Wow! ¡Qué primer programa picante! Sí. Bueno, los invitamos también a que nos sigan a nuestras redes, @la logia stream. Nos pueden encontrar en Instagram, próximamente en Twitch. ¿Algo más que quieras agregar, Sole? No, siempre agradecer a todas las personas que nos acompañan, agradecer también a la Flor de Barracas por darnos la oportunidad de hacer esta segunda temporada. Y también a la familia, a los amigos, a gente que hasta inclusive tal vez no conocemos personalmente, pero que siempre estaba mandando un mensaje de cuándo vuelven, cómo sigue. Se vienen muchas cosas y espero que todos sigan siendo parte de la logia y de estas grandes trilogías que se vienen. Así que bueno, los esperamos en el próximo capítulo que seguimos con esta trilogía de las logias bastante interesantes. Así que bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.